Hace muchos años atrás, décadas podemos decir, no teníamos la cantidad de músicos con la que gozamos ahora. En mi iglesia, una iglesia pequeña, no sonaba ni siquiera una pandereta. Pero nosotros siempre hacíamos los seminarios y estábamos muy animados por llevar adelante esta obra. Teníamos todo menos la guitarra que podría acompañar los himnos. Entonces me iba a otra iglesia, una iglesia donde había mucha concurrencia, mucha hermandad y algunos guitarristas. A un amigo le decía, por favor, ven a apoyarnos. Él me decía, solo puedo un día. No importa, ven. El día de la apertura nos apoyaba y yo era tan feliz con ese apoyo que nos daba. Pero no completamente, porque los demás días estábamos así, cantábamos sin ningún acompañamiento. Pasaron los años y ¿saben qué? En cierta ocasión vi a un muchachito con una guitarra. Él estaba asistiendo ya con su papá y yo ni por acá de que estaba intentando tocar guitarra. Lo vi, corrí y dije, ¿toca guitarra? Y me dice, sí, estoy aprendiendo. Excelente, en la tarde te presentas. En el fondo tenía miedo de que se niegue porque a veces puedes tocar, pero si tienes miedo al escenario es más difícil. Él dijo, está bien, pero el tema que yo sé no lo conocen, no importa, toca nomás. Y así fue en la tarde, queridos. Él tocó la guitarra. Toda la iglesia se alegró tanto porque en el fondo decíamos, hemos encontrado el talento, la perfección lo da el Señor. Efectivamente, este muchachito, pasado el tiempo, se fue a un congreso ubicado en una ciudad de Perú llamada Trujillo, Chirán. Se animó tanto, él cuenta su experiencia, que iba con su guitarra detrás de todos los guitarristas, los músicos, y le decía, ¿cómo se entona esto? ¿Cómo es esto? Así aprendió un himno que tanto lo canta hasta ahora, llamado Jesús mi capital. Regresó del congreso que habían llevado a cabo en esta ciudad y comenzó a enseñarnos, era la gloria puro. Ese muchachito toca la guitarra ya 22 años y nunca ha parado de poner sus talentos en los pies de Jesús. Ese muchacho ahora es mi esposo. Esta es la historia que te he contado, porque a continuación nos vamos a estudiar la lección para este sábado. Tenemos la lección 24, sábado 9 de diciembre del año 2023. Los talentos, primera parte. No te lo pierdas, vamos a orar. Gracias, amado Señor, por este bendito ministerio que nos has entregado. Solo pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo para poder ejecutar con propiedad todos los dones que nos has dado, y ayúdanos a descubrir a través de esta lección lo que nos quieres decir y qué quieres hacer con nosotros. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchos en la vida dicen, a mí me gusta predicar. Otros dicen, a mí me gusta cantar. Otros, a mí me gusta traducir. Mientras que otros dicen, a mí me gusta enseñar. Y así sucesivamente. Eso se llama talento. El talento es innato desde cuando nace, de manera natural. Y ese talento se puede convertir en don. Ese talento es el ser y se convierte en don cuando naces de nuevo, mientras que los dones es el hacer. Ahora, eso no significa que Dios no pueda dar más dones. Hasta el cuerpo que poseemos es un hermoso don. El Señor da dones extraordinarios, ¿no es cierto? ¿Por qué crees que caminas? ¿Por qué crees que puedes ver? ¿Por qué crees que tu corazón no deja de bombear sangre? Todo es de Dios. Todo son dones del Señor. Y todos sus talentos también son extraordinarios. Dios es dueño de toda la tierra y también de lo que hay en ella. Entonces, cuando vas a hacer la obra de Dios, el Espíritu de Dios te acompaña y hace que el mensaje llegue al corazón de las almas. Jamás te olvides que sin la presencia del Espíritu de Dios, nuestra vida no conmoverá a ningún corazón. Por lo tanto, ningún pecador será ganado para Cristo. Y es de preguntarse aquí,
¿Estás usando tus talentos en la obra del Señor o los estás enterrando? De eso hablaremos el día de hoy. El tema se titula Talentos, parte número 1. Mis hermanos y amigos, bienvenidos sean todos a este estudio bíblico. Nosotros ya estamos preparados, ya estamos listos con Biblia en la mano, con la lección, con nuestro lapicero, con nuestro cuaderno, listo para comenzar esta escuela virtual. La lección tiene 3 hermosos subtemas que vamos a desarrollar en esta oportunidad. El primero dice, llamados a ser mayordomos. El segundo dice, bendiciones de Cristo. Y el tercero, sembrando para la eternidad. Así que vamos a comenzar el desarrollo de la lección. ¿Cuál es el primer subtítulo? Llamados a ser mayordomos. ¿Quién proporciona a cada persona dones y talentos para ser usados en la mayordomía? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué debe hacerse con los mejores dones? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4, 30 y 31 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice la palabra del Señor. Primero veamos algunos conceptos. ¿Cuáles son estos conceptos? Mayordomo, talento y don. Vamos con el primero. ¿Qué es un mayordomo? ¿Qué entendemos por mayordomo? ¿Qué nos dice el diccionario bíblico adventista? Allí dice que mayordomo es una persona que se encarga de administrar las propiedades o negocios de otra. Por tanto, es responsable de ellos. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob, que fue administrador de los bienes de Potifar en Egipto. Entonces, mira, todo administrador o mayordomo se rige por 4 principios que son muy importantes. ¿Cuál es el primero? El principio de propiedad. Es decir, Dios es dueño de la tierra y de todo lo que en ella hay, ¿cierto? Inteligencia, sabiduría, medio ambiente, mar, atmósfera, etc. El ser humano no es dueño de absolutamente nada. Entonces, si hay un dueño, hay un administrador. Dios es el dueño. Y cada uno de nosotros somos administradores o somos mayordomos de Dios. Solo que como Dios es el dueño, pues un día tiene que pedir cuentas de sus propiedades y también de la utilidad que nosotros como administradores le dimos a esos bienes. El segundo principio es la responsabilidad. Cada uno es responsable del cuidado de las cosas de Dios. Cada uno dará cuenta del cuidado del medio ambiente, por ejemplo, de los animales, etc. Es que este es nuestro hogar. Si bien es cierto, un día va a ser destruido todo. Pero eso no significa que no tengamos responsabilidad sobre las cosas de Dios. Y si no administramos bien las cosas del Señor, pues también nosotros seremos destruidos. El tercer principio es el principio de la generosidad. El primero que da es Dios, ¿no es cierto? Nosotros solamente recibimos. Este principio es recíproco. Por ejemplo, Dios da la vida y nosotros obedecemos. Así lo dice 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Otro ejemplo. Yo te doy vida, dice el Señor, y tú me agradeces. Yo te doy riquezas y tú me devuelves, y así sucesivamente. El cuarto principio es el principio de la sociedad. Es trabajar en sociedad con Dios.
es vivir con Dios de acuerdo a sus principios. Ejemplo, yo te doy y tú me reconoces, como lo escribe Deuteronomio capítulo 28. Ahora, ¿qué será un talento? Vamos al segundo concepto. ¿Qué dice Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El verso nos habla de talento, ¿no es cierto? ¿Y qué será un talento? Talento es la cualidad, habilidad, es la capacidad innata que todo ser humano recibe de Dios al momento de su nacimiento físico. Y los espirituales se dan en nuestro nacimiento espiritual. Es decir, es el ser. Y desde pequeños tenemos talentos. Por ejemplo, unos desde que nacen gustan hablar varios idiomas. Otros les gusta tocar instrumentos. A otros les gusta la oratoria, etc. Entonces, en ese sentido, nadie tiene por qué envidiar a otro. Cada uno tiene algo en la cual puede desarrollarse. Ahora, esos talentos los da Dios para que glorifiquemos su nombre. Y en la medida que utilicemos ese talento para glorificar a Dios, Él nos da más talentos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en mi caso, desde pequeño me gustaba estudiar, me gustaba investigar y también me gustaba la enseñanza y la administración, me gustaban los números. Y cuando crecí, los comencé a desarrollar con los estudios, con las investigaciones. En temas de investigación, pude hacer muchas tesis de maestría, de posgrado, y las enseñanzas las impartía como profesor universitario. Aunque ahora ya por cuestiones de tiempo he dejado de hacer esta labor. Pero en el tema de la administración, todavía lo ejerzo porque me gusta. Y bueno, eso es lo que a mí me gusta hacer. Todo talento es valioso, por tanto no podemos despreciarlo, sino recibirlo y usarlo en la causa de Dios. Por eso que ahora me ves haciendo las lecciones, porque me gusta precisamente enseñar. ¿Y qué será un don? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 4, 30 y 31? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Tienen todos dones de santidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, decía el apóstol Pablo. El don es la capacitación que Dios da cuando nacemos de nuevo. Por eso que te decía que el don es el hacer. Hay diversos dones. Palabra de sabiduría, de ciencia, fe, sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretaciones de lenguas. Pero todo es dado por el Espíritu de Dios. Entonces, el don es para edificación, para cumplir la misión, dando a conocer al mundo que Dios es amor. Ahora, el talento también se puede convertir en don. Todos los dones se trabajan en equipo. Mientras tu talento es el ser, como ya te lo decía, los dones son el hacer. Por ejemplo, si tu talento son los idiomas, el don es la traducción de la palabra de Dios a los creyentes. No te olvides, mi querido hermano, que todo lo da el Espíritu Santo. El mejor don es Cristo. Por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así lo dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Entonces, fíjate, dependerá de nosotros en cómo usemos esos dones para la obra de Dios. Y también los talentos, para que el Espíritu Santo también nos llene de plenitud. Y cuando hablamos de plenitud, hablamos de la consagración, ¿no es cierto?
Por ejemplo, antes de su ascensión al cielo, Jesús prometió enviar el Espíritu Santo a los apóstoles. Solo que para que el Espíritu de Dios los colmara con su plenitud y para que ellos pudieran hacer la voluntad de Dios, tuvieron que consagrarse mediante la fe y la oración. Solo así recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Por tanto, si deseamos tener algún don, tenemos que pedírselo al dador, que es Cristo, y usarlo con amor para su obra. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Quién proporciona a cada persona dones y talentos para ser usados en la mayordomía? Es el Espíritu Santo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo que debe hacerse con los mejores dones? Usarlos en la misión que Dios nos da. Pregunta número 2. ¿Qué nos dice la pregunta número 2? En el sistema de peso hebreo del Antiguo Testamento, un talento equivale a 34 kilogramos o 74 libras de plata. ¿Cómo se convierte el don de la gracia de Dios en un talento? ¿Cuán diversos fueron los dones en la parábola y en la realidad? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar Apocalipsis, capítulo 16, versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 15. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos, dice la palabra del Señor. Tanto los dones como los talentos son regalos de Dios, y es por la gracia de Dios que vienen los talentos, y también los dones. Ambos incrementan su efectividad con el uso. Ambos son para ser usados en beneficio de otros, no para propósitos nuestros, egoístas. Mira, los talentos son naturales. Los dones son sobrenaturales, que se reciben en el momento del nuevo nacimiento. Y la gracia es un don o un regalo de Dios. Entonces, ¿sabes cuándo el don de la gracia se convierte en un talento? Cuando te conviertes a Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Si observas bien el verso, es mediante la fe y la oración que recibes el don de la gracia. Y ese don se convertirá en talento para que haga la obra de Dios. Es por eso que nuestra hermana White dice, al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos, a fin de que los empleemos para su gloria, bendiciendo a nuestro prójimo. Eso dice la hermana White. Entonces, ¿cuál es el proceso de conversión? Esto tiene que ver con el proceso de conversión, ¿no es cierto? Primero hay un reconocimiento. Para reconocer que somos pecadores tenemos que hacernos un test o un examen de todo corazón y reconocer que estamos mal, que somos indignos. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Así dice Salmo capítulo 51, versículo 3. Es atacar al orgullo. Nos ayuda a buscar a Dios. Es que mayormente el ser humano busca justificar sus acciones. Y muchas veces se dice, perdóname, pero es solo por apariencia. Y en ese caso no hay reconocimiento de pecado. Una vez que reconocemos nuestra condición de pecado, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos. Es que cuando no reconocemos nuestros pecados, no sentimos arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es reflexionar en el pecado y en los sufrimientos de Cristo en la cruz por nuestras culpas, tal cual lo dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Sin arrepentimiento, mi hermano, no hay renuncia al pecado, tampoco hay cambio en el carácter. Después del arrepentimiento viene la confesión de pecados. La confesión es contar a Dios nuestro pecado a detalle, como lo dice Salmo capítulo 32, versículos del 3 al 5. ¿Y cuál será el resultado de todo esto? Es el perdón. Entonces mira, sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón no hay salvación. Y sin salvación solamente hay muerte. Todo, mi querido amigo, es con humildad y fe.
Después del perdón, ¿qué viene? Dios nos imparte su justicia. Y con su justicia llega el don de la gracia. Ese don es el que se convierte en talento para el servicio de Dios. Y también los talentos que trajiste desde tu nacimiento. Aquellos talentos son purificados para ser usados en la obra de la salvación. ¿Qué dice Apocalipsis, capítulo 16, versículo 21? Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Según la nomenclatura hebrea, un talento como medida de peso equivale a 34 kilos o 74 libras de plata. Y el Señor dice que piedra de granizo con ese peso es el que caerá sobre los impíos en el día del juicio. ¿Te das cuenta la magnitud y el peso de ese granizo? Es el momento en que el Espíritu Santo ya no obra en los corazones de la gente, ¿no es cierto? Es por eso que si deseamos evitar esta plaga, porque es una plaga la que se viene, es una plaga literal, tal cual lo fue en Egipto, debemos venir a Jesús. Entonces mira lo que va a pasar acá. Ese peso de ese talento que caerá sobre nosotros en caso no caigamos a los pies de Jesús, se convertirá en un precioso don del Espíritu de Dios si es que nos arrepentimos y venimos a Él. ¿Sabes por qué? Porque se convierte en la gracia de Cristo. Aún hay un poquito de tiempo. Ahora, ¿qué dice la parábola? Mateo capítulo 25, versículo 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Hay un reino a la cual anhelamos ir todos. Y esta parábola se clasifica en el futuro y juicio de Dios. O sea, la vida celestial. ¿Cuál es su enseñanza de la parábola? La parábola de los talentos enseña lecciones de responsabilidad, diligencia, del uso adecuado de los dones y recursos que Dios nos ha dado para cumplir con su obra. ¿Cuál es el propósito? Es invertir y utilizar sabiamente los dones para el servicio del Señor, en bien de los demás y la salvación de las almas. ¿Cuál será el resultado aquí? Se espera que cada uno rinda cuenta de los bienes de Dios, pero también se esperan las consecuencias por no haber aprovechado los dones y los talentos dados. La parábola muestra a un hombre que simboliza a Dios, a siervos que son los creyentes convertidos, los bienes que son los talentos. También tiene una aptitud. Esa aptitud es la capacidad de cada siervo. Ahora, Dios, mis hermanos, tiene un gran negocio, tiene una empresa, ¿no es cierto? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Decía el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 2, versículo 49. Y también el Señor tiene siervos que trabajan en su empresa y a cada uno le dio bienes para que hicieran negocio. ¿Qué fue lo que le dio el hombre de la parábola a sus siervos? Fueron talentos de plata. Si vemos el peso de cada talento, que es de 34 kilos por talento, ¿no es cierto? El valor monetario actual del kilo de plata es de $744 por kilo aproximadamente. Y si lo multiplicamos por los 34 kilos que tiene el talento, estamos hablando de $25,296 por talento. Esto es algo aproximado. Quizás sean más. Entonces, la parábola dice que a 3 de sus siervos les entregó bienes. Vayamos por el primero. Observa bien el verso. Al primero le dio 5 talentos. Es decir, si multiplicamos los $25,292 que cuesta cada talento por 5, ¿cuánto le dio el Señor al primer siervo? Le dio $126,480. Al segundo le dio 2 talentos, o sea, le dio $50,584. Y al tercero le dio un talento, es decir, le dio $25,292. Claro, estamos trayéndolo a nuestro
escenario actual. Entonces, mira, el Señor da sus talentos de acuerdo a la capacidad de administrar los bienes. Es la capacidad de trabajar en la mayordomía de la iglesia. Entonces, a mayor capacidad, mayores responsabilidades en la obra de Dios. Entonces, mis hermanos, cada creyente desde el momento de su conversión recibe el don de la gracia y también recibe talentos espirituales para poder hacer la obra de Dios. Esos talentos, esas habilidades tenemos que usarlas en el trabajo misionero, de salvar almas. En eso consiste el negocio del Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? En el sistema de peso hebreo del Antiguo Testamento, un talento equivale a 34 kilogramos, a 74 libras de plata. ¿Cómo se convierte el don de la gracia de Dios en un talento? Se convierte entregándonos a Él con todo lo que somos y tenemos. ¿Cuán diversos fueron los dones en la parábola y en la realidad? Dones hay muchos y todos son dados de acuerdo a la capacidad del creyente. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Según las palabras de vida del gran maestro en las Sagradas Escrituras, ¿qué dones especiales del Espíritu se convierten en talentos? ¿Cómo se pueden convertir las capacidades mentales en un talento? Vamos a estudiar Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así nos dicen los versos. Nuestro deseo debe ser cultivar todos los dones de gracia del carácter. Es decir, cada creyente tiene que agradar a Dios en todos los aspectos y formación de vuestro carácter. En la Biblia hay muchos ejemplos. Uno de ellos es Enoc. Enoc vivía en un periodo de degradación total, tal cual lo estamos viviendo hoy. No hay diferencia. Enoc vivía haciendo la obra de Dios. Hoy día, muchos, al igual que Enoc, agradan a Dios con su carácter. Otro ejemplo es Daniel. El profeta se mantuvo firme y esa firmeza hizo que se mantuviera fiel y ninguna tentación lo pudo corromper. ¿Sabes cuál fue su estrategia? El secreto fue vivir de acuerdo a las instrucciones de Jesús. Entonces, con esa estrategia, estos siervos transformaron la derrota en victoria y honraron a Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Mi querido hermano, solo un carácter formado a la semejanza de Cristo es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Es con el entendimiento transformado que podemos hacer muchas cosas para la honra de Dios. Entonces, ¿qué debemos entender para renovar nuestro entendimiento y ser personas talentosas? Primero debemos evaluarnos para descubrir nuestros talentos. De esa forma sabremos cuáles son nuestras aptitudes, actitudes y habilidades. En este caso, podemos recurrir incluso a los hermanos de la iglesia para su ayuda. Algunos le llaman a este proceso orientación vocacional, ¿no es cierto? Segundo, tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo para desarrollar el talento que deseamos pedir a Dios. Tercero, debemos confiar en que Dios es el único que nos puede ayudar. Cuarto, tenemos que aprender y obtener las habilidades necesarias para desarrollar nuestros talentos. Puede ser la lectura, las clases, etc. Quinto, una vez identificados nuestros talentos, tenemos que ponerlos en práctica. No te olvides, mi querido amigo, que todo talento requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere dedicación. Y sexto, esos talentos debemos compartirlo con los demás. Entonces, mira, todo lo que hemos visto
tiene que ver con nuestro carácter y con nuestras facultades mentales. ¿Y cuáles son esas facultades mentales? La imaginación, la concentración, el conocimiento, el razonamiento, la percepción, la memoria. Dicho en otras palabras, es el don de la inteligencia. El don de entendimiento o inteligencia es una gracia especial del Espíritu Santo que nos permite comprender la palabra de Dios y todas las verdades reveladas. Todo es por la acción iluminadora del Espíritu Santo. La inteligencia del hombre se hace apta para profundizar las verdades reveladas. Por ejemplo, ser una persona inteligente o entendida es actuar con mucha imaginación, y eso es un don. Es un don también el ser una persona con mucha concentración. El ser una persona intelectual también es un don, y así. Y esos dones son los que se convierten en talento. Por ejemplo, Pablo tenía muchos dones, y todos tenían que ver con sus facultades mentales. Por tanto, se convirtieron en talentos. Acuérdate que Pablo era un extraordinario académico, ¿no es cierto? Tenía mucho conocimiento de la ley. Era fariseo. Entonces tenía muchos talentos, muchos dones. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya te dije que Pablo era un hombre con mucha capacidad de discernimiento y también conocimiento, tal cual te lo contaba anteriormente. Todo requiere esfuerzo y Dios nos impone aquí la obligación de desarrollar el intelecto hasta su máxima capacidad. Y eso es muy necesario en el creyente para que podamos conocer y amar a nuestro Creador con todo el entendimiento. No te olvides que para que el Señor obre en nosotros y podamos obtener dones y talentos, tenemos que vivir una vida de obediencia y consagración. ¿Y qué sucede si no vivimos en obediencia? Esos dones y esos talentos que se profesen serán solo un fingimiento y seremos falsos maestros o falsos creyentes. Así que, mis hermanos, con mucho esfuerzo, con ayuno y oración, podemos alcanzar inmensas gracias y dones por la cual podemos agradar a Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Según las palabras de vida del Maestro en las Sagradas Escrituras, ¿qué dones especiales del Espíritu se convierten en talentos? Son las facultades mentales. ¿Cómo se pueden convertir las facultades mentales en un talento? Haciéndolos una obligación de desarrollar el intelecto hasta su máxima capacidad. Pregunta número 4. Vamos a estudiar el subtítulo, llamados a ser mayordomos. ¿Por qué es tan importante el habla, el segundo don especial? ¿Cómo se convierte en un talento? Vamos a estudiar Mateo, capítulo 12, versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Santiago, capítulo 3, versículos 9 y 10, que dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice la palabra del Señor. A ver, el siervo de Dios se caracteriza por ser disciplinado, ¿no es cierto? Y para lograrlo requiere de un esfuerzo personal, es decir, necesita autodisciplinarse. Hay dones especiales que el Señor nos da, la inteligencia, el entendimiento, el don del habla, el don de la influencia, la diligencia, etc. Pero además de estos talentos, Dios también entrega a la mayordomía su gracia de tiempo, los tesoros y el templo. Acuérdate que todo es de Dios y nosotros solamente somos sus administradores o mayordomos. Entonces, ¿qué será el don del habla y qué utilizamos para desarrollarlo? Hablar es un talento que sirve para comunicar palabras o un mensaje. Es la pronunciación de las palabras. Ese talento es natural en el ser humano. Todos nacen y hablan, ¿no es cierto? Solo que hay que cultivarlo para que sea agradable en la obra de Dios. Aunque claro, hay algunos que no tienen ese don y no pueden hablar.
Ahora, la gran mayoría de personas ha sido bendecido con ese don, con el don del habla. ¿Qué hacemos con el habla? Oramos, predicamos, cantamos alabanzas a Dios, convencemos, persuadimos, impartimos la lección de la escuela sabática y así sucesivamente. Entonces, la voz es un don muy importante para hacer la obra de Dios. Es un hermoso talento que nosotros tenemos que mejorar para que nuestro entendimiento sea claro. Cada palabra que salga de nuestra boca será para bendición o para condena, como dice el verso. ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia? Veamos lo que hizo Esdras en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo debe ser la voz entonces? Debe ser clara, pausada, entendible, para que los receptores del mensaje entiendan con facilidad la palabra de Dios. Solo que muchas veces, muchos tienen una voz baja, otros hablan muy rápido, otros gritan para hablar, de tal manera que no se puede entender. Pero no solamente es modular la voz para hablar, mucho tiene que ver también el vocabulario o la manera de expresarse. Así que nuestro objetivo debe ser acostumbrarnos a hablar con palabras amables, en tonos atrayentes, en tonos corteses, a usar un lenguaje puro y correcto con las palabras de bondad, con cortesía. ¿Y quién es nuestro mejor ejemplo aquí? Es Cristo, ¿cierto? Su voz era musical y nunca se elevaba en tonos forzados y altos. Cuando hablaba con la gente, nunca hablaba tan rápido como para que sus palabras se amontonaran unas sobre otras, de manera que fuera fácil entenderlo. Pronunciaba cada palabra claramente y lo que escuchaban su voz daban testimonio de que jamás hombre alguno habló como este hombre, dijo nuestra hermana Elena de White. Ella lo escribió así. Entonces, mira, este don será el responsable de sentenciarnos para bien o para mal. Mateo capítulo 12, versículo 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Sabes qué nos dice el verso, mi hermano? El verso nos insta a preguntarnos, ¿qué tipo de palabras proceden de nosotros y de dónde vienen? ¿Vienen de Dios o vienen del mundo? Es decir, nuestras palabras muestran nuestro carácter. Por ejemplo, ¿qué sucede si nuestra expresión oral o nuestro vocabulario está lleno de jergas? Estaremos actuando con un carácter malo, ¿no es cierto? Si nuestras palabras son agresivas y dañinas, es porque tenemos un carácter muy malo. Ese carácter es violento. Entonces, así como ese carácter es violento, esa persona también lo es. Pero si nuestras palabras están llenas de gracia, llenas de amabilidad, de ánimo y compasión, nuestro carácter es humilde. Y ese es el carácter de nuestra personalidad. Entonces son nuestras palabras las que reflejan nuestro carácter. Ya lo decía el Señor en Mateo capítulo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y eso contamina al hombre. Mis queridos amigos, el don del habla es un buen tesoro que tenemos en nuestro interior, que debemos cultivar cada día. De todo esto podemos concluir que debemos tener mucho cuidado con la lengua, porque de ella depende nuestra sentencia, de vida o de muerte. Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así lo escribe Pablo. ¿De quién está hablando el verso entonces? Está hablando de la lengua, que produce el fruto contradictorio de bendición y maldición. La lengua es una de las partes más pequeñas del cuerpo humano, pero es capaz de hacer tremendas cosas. Con el poder de la lengua podemos echar a perder toda nuestra vida y en cuestión de segundos o minutos y hacer que nos quememos en el lago de fuego. Entonces, mira,
La lengua es uno de los sentidos que te hace pecar. ¿Qué mal puede salir de la lengua? El chisme, la mentira, la blasfemia, los insultos, la hipocresía, etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, cuando el mal existe en la lengua, creamos un caos moral. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, ¿qué hacían los escribas y fariseos? Ellos decían bendecir a Dios y sin embargo demandaron que lo crucificaran a su hijo, acusándolo de blasfemia. ¿De dónde salían estos pensamientos? Del corazón. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba con Jesús? Confesó que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, mientras Cristo era juzgado ante el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Lo negó, ¿no es cierto? Pedro se puso a negar, a jurar y maldecir. No conozco a ese hombre, dijo enseguida. ¿Qué sucedió luego? Cantó el gallo. Así lo escribe Mateo capítulo 26, versículos del 72 al 75. ¿Quién hizo todo esto? Fue la lengua. Entonces, mi querido amigo, es el don del habla que debemos cultivar, debemos mejorar, debemos dominar la lengua, tal cual lo requiere el Señor. Y cuando ese don es mejorado, se convierte en un gran talento, que es bendición para la obra del Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué es tan importante el habla, el segundo don especial? Porque de este don dependerá si somos justificados o condenados. ¿Cómo se convierte en un talento? Cultivándolo, educándolo. Pregunta número 5. El subtítulo dice bendiciones de Cristo. El tercer don especial es la influencia sagrada. ¿Qué están llamados a hacer los cristianos? Entonces, ¿qué hizo Cristo con Simón Pedro? ¿Y qué quiere hacer con cada uno de sus hijos hoy? ¿Qué es lo que vamos a estudiar, mis hermanos? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 31 y 32. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16 y capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ver, Cristo iba a dar un encargo a Pedro, ¿no es cierto? Le iba a dar una responsabilidad. Entonces, ¿cómo influenciamos nosotros ante los demás? La influencia positiva ante los demás es amar a Dios sobre todas las cosas. Es amar a Dios con todo el ser, cuerpo, espíritu y alma. Es decir, en acciones, que es a través de la reforma por salud, de la alimentación, el vestido, el cuidado del cuerpo, el vocabulario, nuestros actos, nuestros gestos, etc. En pensamientos. ¿Qué más? En carácter, en amor, en alegría, en paz, en paciencia, amabilidad, en bondad, con fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Con qué más? Con el conocimiento, o sea, con el estudio de la palabra de Dios, para hacer su voluntad y salvar almas para el reino del Señor. Allí te dejo los versos para que los revises. En todo nuestro ser deben manifestarse los dones y talentos espirituales dados por Dios. Y son con esos talentos que damos ejemplo y ayudamos a otros a desarrollar buenos principios. Todo esto se convierte en un efecto multiplicador para la gloria del Señor. Y por eso que Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Así lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículos 31 y 32. Pablo dice que el creyente de fe debe tener como meta principal el no ejercicio de sus libertades, sino la glorificación de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Por eso debemos cuidar ese templo para poder adorar mejor al Señor. Es la salud. Tenemos que vivir en sanidad
Cuando cuidamos nuestro cuerpo, mantenemos las vías del acceso a Dios más limpia. Y así podemos comunicarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Por tanto, nuestro ejemplo se convierte en luz para los demás. Dios dice que todo lo que hagamos debe ser para glorificar a Dios. Coméis o bebéis, dice el verso, ¿cierto? Ese refiere a la alimentación. Esta alimentación debe ser vegetariana, frutas, verduras, oleaginosas, granos. Así lo quiere el Señor, que volvamos a la alimentación original. Así como le escribe Génesis capítulo 1, versículo 29. Es evitar el consumo de carne, también el consumo del alcohol, etc. Es decir, mi querido hermano, tenemos que decir no a la intemperancia. Si eres dado a la glotonería, domina tu apetito, dice Proverbios capítulo 23, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. ¿Qué más? El vestido. Entonces, los siervos de Dios deben alimentarse de productos que no dañen su cuerpo, sino que promuevan la salud física y mental. Así como le escribe el profeta Daniel en el capítulo 1, versículos del 1 al 21. Hermanos, todo lo que hagamos tiene que ser luz para el mundo, así lo ha dicho el Señor. Nuestro ejemplo debe ejercer influencia sobre otros, y estos influenciarán sobre otros, y así sucesivamente. Entonces, fíjate, por nuestra influencia, miles pueden ser bendecidos. Y el Señor nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El verso nos revela que las buenas obras son importantes. Las buenas obras no son acciones dignas que se presentan a Dios para obtener la salvación. No. Las obras buenas son actos de caridad y de servicio al prójimo que dan testimonio del poder y el amor de Dios. ¿Y cómo alumbramos entonces? Lo hacemos en persona, con las buenas obras que van de la mano con una vida humilde, sensible al pecado, una vida mansa, pacífica, pura, con hambre y sed de justicia. El mundo verá nuestras buenas obras entonces y verán en nosotros la luz del Evangelio y dirán, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? Y eso decían de Jesús, ¿no es cierto? ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Así lo escribe Mateo capítulo 15, versículos del 55 al 58 de la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Segundo, lo hacemos con nuestras palabras. El creyente de fe alumbra con la luz de la verdad. Jamás alumbra con su verdad, que es muy distinto. Cada creyente de fe no se glorifica a sí mismo. El creyente de fe glorifica a Dios con la verdad de Dios. ¿Cómo? Enseñando el Evangelio a los perdidos, llevando esa luz bendita a los que están en tiniebla, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. Tercero, con nuestras buenas obras, es dar todo por los demás. Es dejar de servirnos a nosotros mismos. Es servir a los demás, a la comunidad, a los vecinos, a los necesitados. Es seguir el ejemplo de Jesús, que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Es que somos seguidores e imitadores del Señor, ¿no es cierto? Ahora, el servir con buenas obras debe ser algo constante. Observa lo que hizo Jesús con Pedro. Mateo capítulo 16, versículos del 17 al 18. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, fíjate, aquí vemos claramente cómo es que el Espíritu Santo trabaja en una persona. Pedro fue transformado por Jesús,
Pedro sabía que de esa responsabilidad no se podía librar. Él tenía que brillar. Pedro recibiría la responsabilidad de predicar el evangelio y revelar la luz de Dios a todo el mundo. Pedro habló por inspiración divina y fue genuinamente feliz de predicar la palabra de Dios. Pedro desde el principio estaba convencido que Jesús era el Mesías y ahora lo decía abiertamente y su fidelidad era demostrable, al igual que sus compañeros que no se desviaron de su fidelidad, a pesar de la influencia de aquellos que primero lo alabaron y luego lo condenaron. ¿Cierto? Muchos creían en Jesús, decían amarlo, pero luego estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Entonces, Pedro no fue como aquellos hombres que deseaban ver a Jesús en el trono de David para reconocerlo recién como el Mesías, sino que Pedro aceptó al Señor en su humillación y el Señor Jesús le da su bendición. Cristo hizo de Pedro, que era una persona temperamental, en un siervo de Dios con dominio propio e influyente ante los demás. Acuérdate cómo era Pedro: impulsivo, colérico, compasivo, inteligente, torpe a veces. Reprendió a Jesús inclusive. Y después del Pentecostés fue valiente y firme. Entonces Pedro fue y es ejemplo para muchos con grandes dones y talentos. Pedro era influenciado por el Espíritu Santo porque estaba con él. Y Pedro era luz para el mundo. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? El tercer don especial es la influencia sagrada. ¿Qué están llamados a hacer los cristianos? A influenciar ante los demás con el carácter de Cristo. Entonces, ¿qué hizo Cristo con Simón Pedro? ¿Y qué quiere hacer con cada uno de sus hijos hoy? Lo transformó y le dio dones y talentos. Eso mismo quiere hacer también con sus hijos. Estamos estudiando el subtítulo Sembrando para la Eternidad. Y la pregunta 6 dice lo siguiente: ¿qué cuarto don especial nunca debe ser enterrado o ignorado? No importa si uno es rico o pobre. ¿Qué sucederá si se le ha dado un talento y no lo usa? Vamos a estudiar Efesios. ¿Qué nos dice el libro de los Efesios? Capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mateo capítulo 25, versículos 18, 24 y 27. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses, dice la palabra de Dios. Dios es el dueño hasta del tiempo, ¿no es cierto? Y el Señor nos ha dado inteligencia y libertad para que podamos administrar con sabiduría también el tiempo. Cada momento le pertenece al Señor y tenemos el deber de aprovecharlo para su iglesia. He de entender que Dios nos pedirá cuentas sobre el tiempo que hayamos desperdiciado en cosas que no fueron usadas en la prédica del Evangelio. Es por eso que Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces fíjate, Dios ordena aprovechar el preciado tiempo. Mis queridos amigos, el tiempo perdido jamás se recupera. Así que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La vida es demasiado corta para que se le desperdicie. Andar como sabios, dice el verso. Esto es entender que tenemos pocos días de vida. Lo que pasa es que en el tiempo casi nadie piensa. Mis queridos hermanos, el tiempo no se compra, ni se vende, tampoco se alquila, mucho menos se gana, porque el tiempo es de Dios y Dios lo regala, ¿no es cierto? El tiempo solamente se gasta, pero debe de gastarse de una manera idónea. Por tanto, debemos aprovecharlo
porque es una inversión que nos da muy buenos resultados. Entonces, mira, analizando el verso, sabio es aquel que sabe administrar el tiempo. Usted sabe que el día dura 24 horas, ¿no es cierto? Y Dios da las 24 horas del día a todos, sin excepción. El tema está en saber aprovecharlo para utilizarlo en la obra de Dios. Entonces, es de preguntarse aquí, ¿cuántas horas del día gastas en otras cosas? ¿Y cuántas horas inviertes en la obra de Dios? Por ejemplo, pregúntate en el día sábado, ¿cuántas horas le dedicas a Dios en el día sábado? ¿4 horas? ¿5? ¿8? O dices, no tengo tiempo porque lo dedico a otras cosas. Quizás estamos en ese plan. Los días son malos, dice el verso. El tiempo de gracia se acaba. Entonces reflexionemos. Vamos con el sábado. Si iniciamos a las 9:30 de la mañana, el programa del sábado, y terminamos a las 12, ¿cuántas horas dedicamos a Dios? Solamente 2 horas y media. Y si en la tarde comenzamos a las 4 y terminamos a las 6 o a la puesta del sol, ¿cuántas horas dedicamos a Dios en la tarde? 2 horas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas horas le dedicaste al sábado? Simplemente 4 horas y media. Y bueno, 1 horita por ahí del día viernes, ya son 5 horas y media. Aquí es de reflexionar entonces, mi querido hermano. ¿Cuántas horas dedicas a Dios? Entonces, cuando el verso dice que los días son malos, ya entendemos que en estos tiempos ha llegado la pereza. ¿Te das cuenta? Y nuestra mente está opacada, o sea, vivimos en oscuridad espiritual. Por tanto, andamos como necios, porque no invertimos en tiempo para edificarnos espiritualmente. Entonces, ¿cómo usar correctamente el tiempo? Fíjate, te voy a contar una historia. En una ocasión, los estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas se quejaban que no tenían tiempo. Profesor, no tengo tiempo, no tengo tiempo. No había tiempo para nada. Muy bien. ¿Qué se hizo entonces? Aplicamos un test para ver si efectivamente les faltaba el tiempo. Y vaya que había una sorpresa. ¿Cuál era la sorpresa? Es que todos dormían hasta tarde. La gran mayoría se dedicaba al fútbol. Otros hacían otras cosas, veían televisión. Y otros estaban la mayor parte del tiempo en el celular. ¿Te das cuenta? Y cuando hicimos el test, pues todos tenían tiempo de sobra. Entonces quedó demostrado de que estos alumnos tenían mucho tiempo, pero ellos decían no tener tiempo. Entonces, como buenos mayordomos de Dios y como buenos administradores, lo primero que tenemos que hacer es hacernos un test de nuestro tiempo y preguntarnos, ¿en qué gasto mi tiempo? Segundo, tenemos que aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Tercero, tenemos que priorizar nuestras acciones. Cuarto, nunca pospongamos nuestras tareas. Y así hay muchas reglas más. Entonces, fíjate, administrar bien el tiempo es realizar lo importante. Y lo importante es el reino de Dios. Es colocar en primer lugar a Dios. Luego viene la familia, la salud, el trabajo. Solo que muchas veces hacemos lo contrario. Ponemos como lo más importante al trabajo y al resto lo dejamos para el final. Al Señor lo dejamos al último. Y eso es lo que nos llena de estrés. Y nuestra vida se vuelve agitada. Estás de aquí para allá, de allá para acá. Por lo tanto, no tienes tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, nuestra agenda de tiempo es aquella en la cual tiene que estar priorizado nuestras actividades poniendo en primer lugar a Dios. El tiempo puede ser variable, mis queridos hermanos. Fíjate, supongamos de que una persona duerma 8 horas, que trabaje 8 horas, entonces le quedan 8 horas, ¿no es cierto? En esas 8 horas puede hacer muchas cosas. Puede dedicar primero tiempo a Dios, luego a la salud, después a la familia,
luego para descansar, para leer, para aprender, para recrearnos. En eso podemos utilizar, ¿no es cierto?, el tiempo, para desarrollar nuestras capacidades. Eso no significa que no podamos modificar esa agenda. Usted sabe que cuando el trabajo es para Dios, el tiempo tiene que ser mayor, ¿no es cierto? Entonces, es necesario invertir en nuestro tiempo. Ahora, vamos a la parábola. ¿Qué dijo aquel siervo que recibió un talento? Mateo capítulo 25, versículos 18, 24 y 27. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Fíjate, el hombre sabía muy bien lo que cada uno de sus siervos podía hacer. Es decir, el hombre sabía cuán capaz era cada empleado que tenía de hacer negocio para él. Pero llegó el momento de que este hombre pidió cuentas a estos trabajadores sobre sus talentos. Vayamos por el primero, aunque los versos no lo dicen, pero vamos a mencionarlos. Es necesario decirlo, ¿no es cierto? ¿Qué hizo el mayordomo, a quien dio 5 talentos? Este empleado era un gran negociante e hizo negocios con los 5 talentos y logró ganar otras 5. Señor, usted me dio 5 talentos y aquí tiene otros 5 que yo gané, dijo en Mateo capítulo 25, versículo 20. Por ejemplo, si el hombre le dio al primer siervo $126,480, como ya lo habíamos explicado anteriormente, este ganó otros $126,480. ¿Qué dijo el hombre? Lo felicitó. El hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo, le dijo el hombre. Al segundo, a quien le dio 2 talentos, también hizo buenos negocios y ganó otros 2. Señor, usted me dio 2 talentos y aquí tiene otros 2 que yo gané, dijo. Si vamos al ejemplo, este siervo recibió $50,584. Por tanto, ganó también $50,584. El hombre dueño del negocio también lo felicitó por su trabajo, al igual que el primero. Pero, ¿qué sucedió con el que recibió un talento? Le quitó el talento que tenía, porque este siervo no fue buen administrador, no fue buen negociante. Es decir, no desarrolló las capacidades dadas por Dios. Fue malo y perezoso. No planificó ni priorizó tiempo para el negocio del dueño. Él dijo: Señor, no hice nada, tuve miedo a los negocios y escondí tu dinero bajo tierra, pero aquí está. Te lo devuelvo, ¿te das cuenta? El tercer siervo parecía estar orgulloso de su trabajo y pensaba que el amo lo iba a felicitar y estaría contento con su trabajo. Tiene lo que es tuyo, le dijo aquí. ¿Sabes, mi querido hermano? Muchos siervos piensan que cuando Dios da algo, ya no le pertenece a Dios, sino que le pertenece a ellos. Y pueden hacer lo que quieran con esos dones y lo usan en su propio beneficio. Este siervo, además de no haber hecho nada por su amo, no se consideraba siervo inútil. Este siervo no demostró humillación, ni arrepentimiento, ni remordimiento por su trabajo. Él dijo: aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuál fue la excusa del siervo? Te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Esa fue la excusa. Como siempre hay excusas. También en la actualidad, mis hermanos, hay muchas excusas. No tengo tiempo para hacer la obra misionera, no sé hablar, tengo miedo, no conozco la Biblia, me van a avergonzar y así. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo, dice nuestra hermana Elena G. de White. Entonces, esta parábola es para cada uno de nosotros.
El Señor espera resultados del trabajo encomendado. Para eso nos dé el tiempo y también nos pone objetivos. Y también nosotros tenemos que poner nuestros propios objetivos. Vamos a la respuesta. ¿Qué cuarto don especial nunca debe ser enterrado e ignorado? Es el tiempo. No importa si uno es rico o pobre. ¿Qué sucederá si se le ha dado un talento y no lo usa? Dios quitará el talento y se lo dará a otro, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Estudiemos el subtítulo Sembrando para la eternidad. ¿Qué don divino debe cuidarse como un quinto talento? Ejerciendo una mayordomía fiel. ¿Cuál será el destino de quien no haga esto? ¿Qué estudiaremos? Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice el Señor Jesucristo. Cada creyente de fe debe recibir su cuerpo como un don de Dios. Es que a través del don de nuestro cuerpo podemos dar y recibir otros dones. ¿Cómo? Mediante los sentidos. Es el cuerpo quien recibe dones, como el don del canto, el don de la amabilidad, el don de la prédica. Entonces siéntete feliz con el cuerpo que Dios te ha dado. Cuídalo, porque es un regalo de Dios. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo, decía el salmista. En Salmo capítulo 139, versículo 13, de la traducción al lenguaje actual. El cuerpo es un don hermosísimo, extraordinario, que Dios nos ha dado. Y cada parte de él es una maravilla. Por tanto, da testimonio del poder y la creación de Dios. Mi querido hermano, cada órgano de nuestro cuerpo es un hermoso don de Dios. Por ejemplo, los ojos tienen un lente muy hermoso que se autoenfoca para poder ver y se conectan al cerebro que registra lo que ve. El corazón es una hermosa bomba sanguínea que tiene 4 delicadas válvulas que se abren y se cierran más de 100,000 veces al día. ¿Te das cuenta? La piel que protege al cuerpo, el sistema inmunológico que percibe el olor y en respuesta a la infección genera anticuerpos y así sucesivamente. ¿Te das cuenta cómo el cuerpo es muy hermoso? Y es un don precioso que Dios nos ha dado. Entonces, el cuerpo es un don. Y es con el don del cuerpo que tú puedes ayudar a otros. Es con el don del cuerpo que reflejas el carácter de Cristo, la sonrisa, la amabilidad, la bondad. Por tanto, debemos conservar nuestro cuerpo en la condición necesaria para hacer la obra del Señor. En verdad que Dios nos ha dado muchos regalos. Además del cuerpo, nos ha regalado los sentidos, las habilidades, los sentimientos, entre otros, tal cual lo venimos estudiando. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Culto racional es una vida de adoración, según la palabra de Dios, de acuerdo a sus mandamientos. ¿Sabes, mi querido hermano? Este cuerpo es dado por la misericordia de Dios. Y la exhortación de Pablo es dedicar nuestra vida a servir al Señor y hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. ¿Qué dice nuestra hermana Guay? Ella dice, la relación del organismo físico con la vida espiritual es uno de los ramos más importantes de la educación. ¿Te das cuenta? Es decir, el cuerpo debe ser correctamente educado, comenzando con la alimentación, con los hábitos. Debemos presentar nuestro cuerpo vivo y santo al Señor. Y esto significa presentarse ante Dios con una vida de obediencia, una vida de justicia, sin pecado. ¿Qué necesitamos para presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo ante Dios? Necesitamos escuchar, necesitamos leer, estudiar, aprender y meditar las Escrituras. Entonces, ¿cómo podemos presentarnos en sacrificio vivo? ¿Sabes cómo? Sometiéndonos totalmente a Dios.
Por ejemplo, luchando con diligencia para vencer los hábitos destructivos o las adicciones, el alcohol, la droga, los videojuegos, la pereza. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, qué es lo que quiere el Señor? O esforzándonos para vencer el orgullo y la vanidad, siendo humildes, controlando nuestra lengua, siendo amables, siendo cuidadosos y amorosos en nuestra forma de hablar, dejando el chisme, dejando la mentira y siendo honestos. Ahora, ¿por qué Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo? ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice la palabra del Señor. Todos tenemos que mantener, respetar y obedecer las leyes de Dios. Y también debemos mantener la mejor relación posible con la vida y la salud. Es que, mis queridos hermanos, la juventud es la verdadera época en que se deben establecer buenos hábitos, se deben corregir las malas costumbres ya contraídas y adquirir y conservar el dominio propio. También confeccionar el plan futuro y acostumbrarse a ordenar todos los actos de la vida con relación a la voluntad de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque si desobedecemos las leyes físicas que Dios nos da para cuidar nuestro cuerpo, pecamos. Ya sabemos que el cuerpo es un regalo de Dios, ¿cierto? Es un don de Dios. Por la gracia de Dios tenemos este cuerpo. Por tanto, Dios tiene derecho a reclamar y pedir cuentas por este cuerpo. Por 3 motivos nos reclama a Dios. A Dios le pertenecemos por creación, porque Él nos hizo. Es decir, somos sus criaturas. Y también le pertenecemos por redención, porque nos compró con su sangre. Y también le pertenecemos por adopción, porque Él nos transformó de criaturas de Dios en hijos de Dios. Entonces, mira, Pablo dice que Dios, además de morar en el templo colectivo, que es la iglesia, también mora en nuestro cuerpo físico, que es individual. Por tanto, así como debemos conservar como lugar consagrado al templo colectivo, nuestro templo individual, que es nuestro cuerpo, también debe mantenerse consagrado a Dios. ¿Cuáles son las razones? Primero, glorificar a Dios, respetando su voluntad. Y segundo, obteniendo nuestro propio bienestar personal. ¿Y qué sucede si no cuidamos nuestro cuerpo? El Señor nos destruye. Es que nadie puede destruir lo que le pertenece al Señor. Y lo que Pablo anuncia es una severa advertencia para todos sus hijos. Ya dijimos que Dios ordena mantener el cuerpo consagrado para Dios. Dios no permite que cada uno de sus hijos que viven en santidad ingieran alimentos y elementos dañinos a la salud. El Señor quiere que vivamos una vida de transformación, de carácter bueno. Y aunque muchos digan, es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera, ese cuerpo le pertenece a Dios, tal cual le pertenece a su iglesia. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? Que don divino debe cuidarse como un quinto talento, ejerciendo una mayordomía fiel. Es el cuerpo. ¿Cuál será el destino de quien no haga esto? Será destruido, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, no hay nada en nosotros mismos por lo cual podamos ejercer sobre otros influencia para bien. Todos somos llamados a ser mayordomos en la obra de Cristo. Un mayordomo es un administrador, ¿cierto? Es que toda la tierra y todo lo que en ella hay le pertenece a Dios. Entonces, todo siervo de Dios debe conocer 4 principios importantes. Primero, el principio de propiedad. Segundo, principio de responsabilidad. Tercero, el principio de generosidad. Y cuarto, el principio de sociedad. Y todo tiene que ver con hacer la obra de Dios. El Señor, para que nosotros hagamos el trabajo, nos llena de bendiciones. Esas bendiciones son los dones y talentos espirituales. En verdad que hay muchos talentos. Hay talentos que el Señor nos da desde que vemos la luz terrenal. Y hay talentos que el Señor nos da cuando nacemos de nuevo. Hay muchos talentos que el Señor nos da. El talento es el ser, ¿cierto? Muchos tienen grandes talentos en la música, en la prédica, otros traducen idiomas y así. Pero Dios nos da grandes dones
Y los dones es el hacer, es poner los talentos al servicio de Dios. Es decir, es vivir sembrando para la eternidad. Y la mejor enseñanza es la parábola, en la cual Dios entregó hermosos talentos a sus siervos, de acuerdo a su capacidad. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Solo que Dios, como es el dador de todo, tiene que pedir cuentas de sus riquezas que nos ha entregado. Y mientras trabajemos con esfuerzo y valor, esos talentos se multiplicarán. Y con ellos traeremos almas para Dios. Mis hermanos, hasta nuestro cuerpo es un don de Dios. Y Dios quiere que vivamos una vida de santidad para poder influenciar sobre otros. Entonces, la obra es grande, por tanto, debemos ser también grandes administradores en el manejo de los bienes del Señor. No te olvides que sin la presencia del Espíritu Santo, el ministerio evangélico es impotente, ¿no es cierto? Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a ver prontito. Dios te bendiga. Nos vamos a despedir con una oración. Amado Señor, gracias por habernos hablado a través de esta lección. En tus manos estamos, Señor. Transfórmanos cual barro en las manos del alfarero. Perdónanos, Señor, el descuido que vivimos, Padre Santo. Ayúdanos a ser fervorosos, a seguir trabajando, a explotar los talentos para la honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos a consagrar nuestras vidas para que la ejecución sea efectiva, Señor. Gracias por todo. Bendice a todos mis hermanos a nivel mundial en el nombre de Cristo Jesús. Amén.